El vómito en el perro no es una enfermedad en sí mismo, es una respuesta fisiológica compleja diseñada para proteger al organismo cuando algo altera el equilibrio del aparato digestivo. El problema aparece cuando se interpreta como un evento aislado y se actúa sin entender qué sistema está reaccionando realmente. El estómago del perro no funciona como un simple contenedor de comida. Es un órgano altamente regulado, sensible a cambios químicos, nerviosos y hormonales, que muchas veces no tienen relación directa con el alimento ingerido. Cuando un perro vomita, lo primero que se activa es un centro neurológico específico ubicado en el tronco encefálico. Este centro recibe señales desde el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, el sistema vestibular y la sangre. Eso significa que el estímulo que provoca el vómito puede venir de muchos lugares distintos, incluso aunque el contenido expulsado parezca solo comida mal digerida. Por eso asumir que todo vómito se debe a algo que comió es un error frecuente que retrasa soluciones reales. Desde el punto de vista fisiológico, el estómago produce ácido clorhídrico de manera constante. Ese ácido no solo sirve para digerir proteínas, también actúa como barrera frente a bacterias. Cuando el estómago permanece vacío durante muchas horas, ese ácido puede irritar la mucosa gástrica. En esos casos, el vómito aparece típicamente en la mañana, con espuma amarillenta o transparente. No hay infección, no hay comida en mal estado, hay irritación química. Aquí el problema no es el alimento, sino el ritmo de secreción ácida y la falta de amortiguación. En clínica veterinaria se observa con frecuencia que estos perros reciben antieméticos de farmacia que cortan el vómito, pero no modifican la causa. El vómito desaparece unos días y luego vuelve. Los productos farmacológicos actúan bloqueando la señal nerviosa que activa el reflejo del vómito, lo cual es útil en situaciones agudas. Sin embargo, si el estómago sigue produciendo ácido sin un patrón de alimentación adecuado, la mucosa continúa irritándose, aunque el perro ya no vomite de inmediato. Aquí es donde las alternativas caseras bien aplicadas tienen un impacto real. Ajustar la frecuencia de las comidas, ofrecer una pequeña porción antes de dormir o temprano en la mañana, reduce la acumulación de ácido y protege la mucosa gástrica. No es un truco, es fisiología básica. El alimento actúa como buffer natural, disminuyendo el contacto directo del ácido con la pared del estómago. Otro escenario común es el vómito asociado al estrés. El sistema digestivo del perro está profundamente conectado con el sistema nervioso autónomo. Cuando hay ansiedad, cambios de rutina, ruido constante o falta de descanso profundo, el tono vagal se altera. Esto modifica la motilidad gástrica y la secreción digestiva. El estómago se vacía más lento o más rápido de lo normal, generando náuseas y vómitos intermitentes. En estos casos, cambiar el alimento no resuelve el problema porque el origen no está en la dieta, sino en la regulación nerviosa. Desde farmacia veterinaria existen moduladores digestivos y probióticos específicos que ayudan a estabilizar la comunicación intestino-cerebro. Tienen cepas seleccionadas y dosis controladas. Las alternativas caseras buscan el mismo objetivo desde el entorno. Rutinas previsibles, horarios estables, paseos que permitan olfatear y descansar, reducen el estado de alerta constante que interfiere con la digestión. Cuando el sistema nervioso se calma, el estómago vuelve a funcionar con mayor regularidad. También existe el vómito relacionado con el intestino delgado. En este caso, el contenido vomitado suele aparecer varias horas después de comer y puede contener alimento parcialmente digerido. Aquí el problema no es el ácido gástrico, sino la motilidad intestinal. Inflamaciones leves, desequilibrios de la microbiota o intolerancias no alérgicas alteran el tránsito. El intestino envía señales retrógradas que activan el vómito como mecanismo de descarga. Muchos cuidadores recurren a cambios constantes de alimento buscando el indicado.
Sin embargo, cada cambio brusco modifica la microbiota intestinal y puede empeorar el problema. En farmacia existen dietas gastrointestinales diseñadas para reducir carga digestiva y estabilizar flora. Funcionan porque son consistentes y fáciles de digerir. A nivel casero, la clave está en la transición lenta, en la regularidad y en evitar mezclas improvisadas que sobrecarguen al intestino con estímulos diferentes cada día. Un punto crítico es el vómito relacionado con hígado y páncreas. Estos órganos no están en el estómago, pero influyen directamente en la digestión. Cuando su función se altera, se acumulan toxinas o enzimas que irritan el centro del vómito. En estos casos, el perro puede vomitar aunque coma bien y tenga buena energía general. Tratar solo el estómago no resuelve el problema porque la señal viene desde otro sistema. Aquí, los productos de farmacia cumplen un rol diagnóstico y terapéutico. Protectores hepáticos, enzimas pancreáticas y moduladores metabólicos actúan sobre la causa real. Las alternativas caseras acompañan reduciendo la carga grasa de la dieta, manteniendo hidratación adecuada y evitando ayunos prolongados que obliguen al cuerpo a movilizar reservas que el hígado debe procesar. Existe también el vómito por cuerpo extraño parcial. No siempre hay obstrucción completa. A veces un objeto pequeño irrita de forma intermitente. El vómito aparece, desaparece y vuelve. En estos casos, ningún remedio casero ni farmacológico soluciona el problema porque el estímulo físico sigue presente. Por eso la persistencia del vómito, aunque sea ocasional, siempre requiere evaluación veterinaria. El tiempo es un factor fisiológico clave. Cuanto más se prolonga la irritación, más se inflama el tejido. Una confusión frecuente es interpretar vómito y regurgitación como lo mismo. No lo son. El vómito implica esfuerzo abdominal, náusea previa y activación neurológica. La regurgitación es pasiva y suele indicar problemas esofágicos. Tratar ambos de la misma forma lleva a errores. Los antieméticos no corrigen la regurgitación. Las modificaciones posturales y de textura alimentaria sí pueden hacerlo. La fisiología marca el camino, no la apariencia del síntoma. Cuando se entiende el vómito como una respuesta integrada de varios sistemas, la solución deja de ser impulsiva y se vuelve estratégica. No se trata de cortar el síntoma, sino de identificar qué vía se activó y por qué. A veces la solución es ajustar horarios. Otras veces es cambiar entorno. En algunos casos es necesario apoyo farmacológico bien indicado. Y en otros, una combinación de todo lo anterior. El estómago del perro responde de forma lógica a lo que ocurre dentro y fuera de su cuerpo. Escuchar ese mensaje con criterio clínico permite intervenir antes de que un problema simple se transforme en uno crónico. Y cuando se actúa desde la fisiología, las dudas se aclaran solas porque el cuerpo vuelve a funcionar como fue diseñado. El vómito también puede aparecer como consecuencia de alteraciones en la velocidad con la que el estómago se vacía. El vaciamiento gástrico es un proceso regulado por señales hormonales y nerviosas que indican cuándo el alimento ya fue procesado lo suficiente para pasar al intestino. Si este proceso se acelera o se retrasa, el contenido gástrico se vuelve irritante. Cuando se retrasa, la fermentación aumenta, se liberan gases y se estimulan receptores que activan náuseas. Cuando se acelera, el intestino recibe alimento poco digerido y responde enviando señales de rechazo hacia arriba. En ambos casos, el vómito no está relacionado con la calidad del alimento, sino con la coordinación entre órganos. En la práctica clínica, estos trastornos suelen abordarse con fármacos procinéticos que regulan la motilidad. Funcionan bien cuando están correctamente indicados. Sin embargo, su efecto es transitorio si no se ajusta el entorno digestivo. A nivel casero, fraccionar la ración diaria y mantener horarios constantes permite que las señales hormonales se estabilicen. El organismo aprende cuándo esperar alimento y ajusta su ritmo interno.
Esta adaptación reduce estímulos erráticos y protege la mucosa digestiva sin necesidad de intervención agresiva. Otro factor fisiológico poco considerado es la hidratación. El estómago y el intestino dependen del contenido hídrico para mantener una capa mucosa protectora. Cuando el perro bebe poca agua o pierde líquido por calor, ejercicio o heces blandas, esa capa se vuelve más delgada. El ácido y las enzimas entran en contacto directo con la pared digestiva y el reflejo del vómito se activa como mecanismo de defensa. En estos casos, los antiácidos alivian parcialmente, pero no restauran la protección natural. Desde farmacia existen soluciones rehidratantes específicas que equilibran electrolitos y agua de forma precisa. Las alternativas caseras buscan el mismo objetivo a través del acceso constante a agua fresca, el uso de alimentos con mayor contenido hídrico y la evitación de periodos prolongados de deshidratación leve que muchas veces pasan desapercibidos. Cuando la hidratación se corrige, el estómago recupera su capacidad de defensa y el vómito disminuye sin necesidad de bloquearlo artificialmente. El vómito inducido por parásitos intestinales es otro punto que genera confusión. Algunos parásitos no provocan diarrea intensa ni pérdida evidente de peso, pero irritan la mucosa y alteran la motilidad. El cuerpo interpreta esa irritación como una agresión persistente. El vómito aparece de forma intermitente, muchas veces acompañado de inapetencia pasajera. En estos casos, cambios de dieta o remedios digestivos no solucionan el problema porque el estímulo biológico continúa presente. Los antiparasitarios de farmacia actúan de forma directa y específica sobre el organismo causal. Son imprescindibles cuando existe infestación. Las medidas caseras cumplen un rol preventivo y de apoyo, manteniendo higiene del entorno, evitando el acceso a fuentes contaminadas y reforzando la respuesta intestinal a través de una alimentación estable. Cuando ambas estrategias se combinan, la mucosa se recupera y el reflejo del vómito deja de activarse. También es importante entender el papel del sistema inmune digestivo. El intestino del perro alberga una gran cantidad de tejido inmunológico que reacciona ante sustancias que considera amenazas. Cuando este sistema se hiperactiva, se liberan mediadores inflamatorios que afectan la motilidad y la secreción gástrica. El vómito puede aparecer incluso sin lesiones visibles. Es una reacción funcional, no estructural. Los moduladores inmunológicos y probióticos farmacológicos buscan equilibrar esta respuesta con cepas y compuestos específicos. Las alternativas caseras actúan reduciendo estímulos innecesarios, evitando cambios constantes de ingredientes y eliminando premios o sobras que introducen antígenos nuevos de forma repetida. La coherencia alimentaria disminuye la carga sobre el sistema inmune y permite que la inflamación funcional se resuelva. Cuando el vómito se repite durante semanas, el estómago entra en un estado de hipersensibilidad. Los receptores nerviosos se vuelven más reactivos y responden a estímulos mínimos. En este punto, incluso el movimiento o el ayuno corto pueden desencadenar náuseas. Tratar solo el episodio agudo no revierte esta sensibilización. Es necesario reducir la excitabilidad del sistema. En clínica se utilizan protocolos que combinan protección gástrica, regulación nerviosa y apoyo digestivo. A nivel casero, la estabilidad es la herramienta más poderosa. Rutinas previsibles, alimentación constante, ambiente tranquilo y observación cuidadosa de las respuestas del perro permiten que el sistema nervioso digestivo baje su umbral de activación. Cuando la sensibilidad disminuye, el vómito deja de ser la vía de descarga preferida. El error más frecuente es esperar a que el vómito sea grave para actuar. Fisiológicamente, el cuerpo avisa antes. Cambios en el apetito, lentitud al comer, salivación excesiva o lamido del suelo son señales tempranas de náusea. Atender estas señales permite intervenir cuando el sistema aún es flexible. En ese momento, pequeños ajustes tienen un impacto profundo.
El enfoque veterinario no se basa en suprimir síntomas, sino en leer el lenguaje del cuerpo. El vómito es una frase dentro de un mensaje más amplio. Cuando se entiende qué sistema habló primero, la solución deja de ser confusa. Cada intervención, farmacológica o casera, tiene un sentido cuando responde a la fisiología y no a la urgencia del momento. El aparato digestivo del perro está diseñado para adaptarse, pero necesita coherencia para hacerlo. Cuando esa coherencia se restablece, el reflejo del vómito pierde su función defensiva y se silencia por sí mismo. La relación entre el estrés y el vómito es directa y medible a nivel fisiológico. El sistema digestivo está íntimamente conectado con el sistema nervioso autónomo. Cuando el perro percibe tensión ambiental, cambios constantes, ruidos intensos o falta de predictibilidad, se activa el eje neuroendocrino. Se liberan catecolaminas y cortisol, sustancias que modifican el flujo sanguíneo hacia el estómago e intestino. La digestión pierde prioridad y la mucosa queda transitoriamente vulnerable. En este contexto, el vómito no es un problema digestivo primario, sino una consecuencia de una señal nerviosa mantenida. Desde farmacia se recurre en ocasiones a moduladores de ansiedad o protectores gástricos para amortiguar el impacto. Estos recursos pueden ser útiles cuando el estímulo es intenso. Sin embargo, si el entorno sigue siendo impredecible, el organismo vuelve a responder del mismo modo. A nivel casero, la solución real se apoya en la estabilidad ambiental. Rutinas claras, espacios de descanso definidos y señales consistentes reducen la activación basal del sistema nervioso. Cuando el estrés disminuye, el estómago recupera su flujo sanguíneo normal y el reflejo del vómito pierde activación. Otro mecanismo relevante es la acumulación de bilis en el estómago cuando los periodos de ayuno son prolongados. La bilis no está diseñada para permanecer en contacto con la mucosa gástrica. Su presencia genera irritación química que estimula terminaciones nerviosas sensibles. El vómito que aparece en ayunas o en las primeras horas del día responde con frecuencia a este proceso. No indica una enfermedad estructural, sino un desequilibrio en los tiempos de alimentación. En clínica se utilizan reguladores de acidez y agentes que protegen la mucosa frente a la bilis. Funcionan como una barrera temporal. En casa, fraccionar la dieta y evitar intervalos largos sin alimento reduce la acumulación biliar. Una pequeña ingesta antes de dormir o al despertar puede neutralizar ese estímulo irritante. Cuando la bilis deja de contactar la mucosa, el estómago deja de activar el reflejo defensivo. La flora intestinal también influye de manera profunda en la aparición de vómitos. Las bacterias intestinales participan en la digestión y en la producción de metabolitos que regulan la motilidad. Cuando ese equilibrio se altera, se generan sustancias que irritan receptores intestinales y envían señales de rechazo hacia el estómago. El vómito puede aparecer incluso sin diarrea, lo que confunde a muchos cuidadores. Los probióticos farmacéuticos están diseñados para restaurar cepas específicas con evidencia clínica. Su acción es directa y medible. Las alternativas caseras actúan evitando factores que dañan la flora, como cambios constantes de alimento, exceso de premios procesados o restos de comida humana. Mantener una dieta estable permite que la microbiota se reorganice por sí misma. Cuando ese equilibrio se restablece, las señales irritativas disminuyen y el vómito pierde estímulo. Existen también vómitos relacionados con sensibilidad alimentaria no alérgica. En estos casos, no hay una reacción inmunológica clásica, sino una dificultad fisiológica para procesar ciertos componentes. El estómago detecta un alimento que no puede manejar con eficiencia y activa el reflejo expulsivo. No hay inflamación severa ni lesiones visibles, solo una respuesta funcional. Desde farmacia se utilizan dietas hipoalergénicas o de digestibilidad controlada que reducen la carga sobre el sistema digestivo. En casa, la solución pasa por la simplicidad. Menos ingredientes, más consistencia y eliminación de combinaciones innecesarias.
Cuando el aparato digestivo no se ve obligado a adaptarse constantemente, responde con estabilidad. El error frecuente es interpretar el vómito como un evento aislado. Fisiológicamente, casi siempre es el resultado de una suma de pequeños desequilibrios que se mantienen en el tiempo. Cada uno por separado puede parecer insignificante, pero juntos superan el umbral de tolerancia del sistema. La solución real no está en una medida única, sino en la coherencia de todas. Cuando el cuerpo deja de recibir señales contradictorias, el reflejo del vómito deja de ser necesario. El estómago, el intestino y el sistema nervioso vuelven a comunicarse de forma fluida. No se fuerza el silencio del síntoma. Se elimina la razón por la cual el cuerpo sentía la necesidad de expresarlo. Cuando el vómito deja de ser ocasional y se vuelve repetitivo, el cuerpo ya no está usando ese reflejo solo como protección puntual. En ese punto, el sistema digestivo entra en un estado de alerta persistente. La mucosa se vuelve más sensible. Los receptores nerviosos se activan con estímulos mínimos y el umbral para desencadenar náuseas desciende. Fisiológicamente, esto significa que el organismo aprendió a reaccionar de forma exagerada, porque durante un tiempo no se corrigió la causa inicial. Aquí es donde muchos cuidadores sienten confusión. El perro vomita aunque ya no haya cambios evidentes. Se alimenta igual, el entorno parece estable, no hay diarrea ni apatía marcada. Sin embargo, el sistema sigue respondiendo como si hubiera una amenaza. Esto no implica que el problema sea imaginario. Implica que el sistema digestivo quedó desregulado. En clínica veterinaria, este estado se aborda combinando protección de mucosa, regulación de motilidad y modulación nerviosa. Los fármacos permiten bajar la intensidad de la respuesta para que el sistema tenga oportunidad de reorganizarse. A nivel casero, la clave está en no introducir nuevos estímulos mientras se produce esa reorganización. Cambiar alimento, probar suplementos distintos cada semana o modificar rutinas constantemente mantiene el sistema en alerta. La estabilidad es el factor terapéutico menos valorado y más efectivo. Otro punto fundamental es entender cuándo el vómito deja de ser una respuesta adaptativa y se convierte en una señal de alarma clínica. Desde la fisiología, hay situaciones en las que el cuerpo ya no está defendiendo, sino fallando en compensar. Vómitos con sangre, pérdida progresiva de peso, dolor abdominal evidente, deshidratación o decaimiento persistente indican que el equilibrio interno se rompió. En estos casos, ninguna medida casera es suficiente porque el organismo necesita intervención médica directa. La diferencia entre un manejo responsable y uno reactivo está en reconocer el patrón. Un vómito aislado puede ser una descarga defensiva. Un patrón repetido en el tiempo indica que algo sigue activando el reflejo. No se trata de esperar a que empeore, sino de leer el mensaje antes de que el cuerpo tenga que elevar el volumen. Cuando se aplican soluciones coherentes con la fisiología, el sistema digestivo del perro responde de forma predecible. El estómago reduce su hiperacidez cuando tiene tiempos de alimentación adecuados. El intestino normaliza su motilidad cuando la microbiota se estabiliza. El sistema nervioso baja su nivel de alerta cuando el entorno se vuelve previsible. El hígado y el páncreas dejan de enviar señales de sobrecarga cuando la dieta se ajusta a sus capacidades reales. El vómito no desaparece por imposición. Desaparece cuando deja de ser necesario. Esa es la diferencia entre suprimir un síntoma y resolver un desequilibrio. Cuando el cuerpo ya no percibe una amenaza, el reflejo pierde sentido fisiológico y se apaga. Entender este proceso cambia por completo la manera de actuar frente al vómito. Ya no se busca cortar el episodio, sino identificar qué sistema está pidiendo ajuste. Esa comprensión aclara dudas, reduce decisiones impulsivas y permite intervenir de forma temprana, antes de que un problema funcional se transforme en una enfermedad estructural.
Cuando el aparato digestivo recibe señales claras, constantes y coherentes, vuelve a comportarse como fue diseñado. Y en ese punto, el vómito deja de ser una pregunta porque el cuerpo ya encontró su respuesta.